Hermanos y amigos, una vez más, con el mensaje de la palabra de Dios, y gracias damos a Él por la oportunidad que nos da de reunirnos domingo tras domingo. Hacemos siempre nuestra confesión de fe con su Biblia en alto. Diga: esta es mi Biblia, yo soy lo que dice que soy, yo tengo lo que dice que tengo, yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy se me enseñará la palabra de Dios. Valientemente confieso que mi mente está alerta y mi corazón receptivo. Yo nunca seré el mismo. Estoy por recibir la incorruptible, indestructible, eterna, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Yo nunca seré el mismo. Dígalo fuerte: nunca, nunca, nunca seré el mismo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle fuertes aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, aleluya. Hoy día cumplimos ya el domingo 70 domingos. 70 domingos con el mensaje de la palabra del Señor. Y damos gracias a nuestro Dios porque hay hermanos, hombres y mujeres, que haciendo sus principios bíblicos están apoyando este ministerio. Muy agradecido, hermanos y hermanas, y que el Señor siga añadiendo bendición tras bendición. Tocamos el tema titulado la fe bíblica. La fe bíblica. Nuestro Dios, creador del universo, obra por fe, y es muy importante que usted, hermano y hermana, tiene que conocer. ¿Para qué? Para que pueda andar de victoria en victoria. Así es. ¿Por qué? Porque existe una fe que puede traer milagros a su existencia. Número uno, la fe que puede traer milagros. La fe que puede traer milagros. Quiero decirle que la fe obra donde no hay ninguna evidencia que pueda suceder algo, pero ahí está las promesas de nuestro Dios. Amén. Hebreos capítulo 11 verso 1. Libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1. Dice así la palabra del Señor: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, este versículo no es una definición de la fe, sino una descripción de lo que ésta hace. Certeza, ¿qué significa? Esencia o realidad. La fe trata de lo que se espera como una realidad. Dice convicción, significa prueba, demostración. Entonces, la fe demuestra en sí misma que lo que no se ve es real, como la recompensa del creyente cuando Cristo vuelva. Ahora, la fe auténtica no es pasajera, sino suficiente para generar confianza. Quizás la vida de alguien está arruinada, su familia también está arruinada, y todo lo que usted tiene solamente es una promesa de Dios en la Biblia. Mira, el autor apoya sus recomendaciones de que uno debe de permanecer firme en la fe con las experiencias triunfantes de los héroes hebreos, conforme nos relata la palabra del Señor. Ahora, en este texto bíblico, primero ofrece no una definición, sino una descripción de cómo obra la fe. La fe es una firme convicción de cosas que no se ven y segura esperanza de una recompensa futura. Muchas veces los hombres o mujeres no usan fe cuando todo le está yendo muy bien, está marchando bien. Pero quiero decirte que la fe es confianza, que la fe es seguridad. Primer libro a Timoteo, capítulo 6, verso 12. Primer libro a Timoteo, capítulo 6, versículo 12.
Dice así la palabra del Señor: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Ahora, ¿qué es pelear la buena batalla de la fe? Pelear la buena batalla de la fe es reprender al diablo en el nombre del Señor Jesucristo y no permitir que te arrebate las promesas que ya tienes en tu corazón y la tienes en tu boca. Reconoce que la excelencia en el ministerio cristiano implica arduas y prolongadas batallas. Así es que, hermano, hermana, no te desanimes, mantente firme. Dile a la persona que está al lado suyo: no te desanimes, mantente firme. Continúa entonces con la lucha, con la justicia, sin importar el costo. Y Pablo amonesta a Timoteo, su hijo espiritual, para que luche por la causa del Evangelio contra todos los adversarios y alcance el premio ¿de qué? De la vida eterna. Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice así la palabra de Dios: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El apóstol Pablo saca la conclusión que la fe precede de la predicación. Mira, ¿cómo procede entonces esa fe de la predicación? Las cosas oídas. Y la predicación llega por medio del mensaje, por medio del mandato, por medio de la orden, de la dirección del Señor Jesucristo. Ahora, usted como cristiano o cristiana puede recibir la fe que agrada a nuestro Creador a través de la palabra del Señor. Ahora, si usted no tiene fe, no eche la culpa a Dios, es su culpa. Si yo no tengo fe, es culpa personal. La fe viene cuando usted oye la palabra de Dios, lo que Dios le quiere decir, cuando usted lee la palabra de Dios y escucha. Por eso, cuando Noé oyó la palabra de Dios, dice que él tuvo temor. Hebreos 11:7. Libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 7. Dice así la palabra del Señor: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé oyó a Dios y llegó a actuar por la palabra del Señor. Construyó el arca. Se burlaron de él. Quizá le llamaron loco por años, porque nunca había llovido en la tierra. Y a veces sucede lo mismo con alguien que para diciendo: yo estoy sano por la llaga de Cristo, yo estoy sano por la llaga de Cristo, y le duele todo el cuerpo. Hasta le pueden decir: hay un loco nuevo en el barrio. No, pero uno tiene la confianza, tiene la seguridad, porque la palabra del Señor lo dice así. La obediencia de Noé al construir el arca fue una prueba palpable de su confianza en la palabra de Dios. Noé no había visto nunca un diluvio, además nunca había llovido, que Dios le reveló, pero lo creyó a pesar de ello y tuvo en cuenta sus advertencias. Su fe no solo le salvó del desastre natural, sino también del juicio del Señor. ¿Por qué? Porque fue hecho heredero de la justicia. Número 2, la voz del Creador. La voz del Creador. Génesis capítulo 6, versículo 13 al 17. Génesis capítulo 6,
versículo 13 al 17. Y la palabra de nuestro Dios nos dice así. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo lo destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de Jover. Harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo, en que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Aquí se muestra que Dios pues llega y expresa a una persona sus intenciones para con los demás. Aquí se establece a Noé como un profeta, una función que llega a cumplir fielmente. Dios pondría fin a todo ser a causa del pecado de la humanidad, pero el juicio eliminaría a las personas y también destruiría la tierra. Lamentablemente, una de las víctimas del pecado de los seres humanos es la tierra donde vivimos. Ahora, por la gracia de nuestro Dios y la relación de Noé con el Señor, este y su familia se salvaron en un arca, junto con los animales terrestres y también las aves. Ahora, mira, su uso bíblico alude a una nave hermética empleada para preservar la vida humana de ese desastre eminente que se venía. Y Noé tuvo que hacer el arca. Se hizo entonces una barcaza rectangular. Durante siglos se han construido embarcaciones grandes y el arca de Noé se convierte en la embarcación más grande de las épocas antiguas. Ahora, en la construcción del arca Noé debía hacerla de una manera específica, con aposentos, pintarla, dice, de madera con 2 capas de brea. Es decir, entonces, ¿qué es lo que a la madera le echaban? Brea y una especie de alquitrán. Entonces, después que Dios le ordenara que construyera el arca, Dios le dijo a Noé cómo debía pues hacerlo, porque él va a enviar un diluvio. Término que solo se emplea para una inundación masiva, totalmente destructora en la época de Noé. Todo lo que hoy hay en la tierra moriría, se acabaría. Ahora, el lenguaje bíblico aquí, como en el resto de los capítulos 6 al 8 en Génesis, señala con suma naturalidad el diluvio que sufrió y cubrió todo el planeta Tierra. Y Noé, dice la palabra del Señor, que comenzó la construcción del arca, aunque no había señales de lluvia. La fe mueve en lo invisible, cuando parece que nada sucede. Por eso es muy importante que usted ponga la palabra de Dios en su corazón y la confirme con su boca. Tenga la confianza y háblelo con la boca. Llame las cosas que no son como si fuesen. No negamos los hechos. Llamamos las cosas que no son como si fuesen. Ahora,
Cuando alguien esté enfermo, no diga, no estoy enfermo, no tengo dolor. No, no. Nosotros no llamamos las cosas que son como si fuesen. Ahora, si usted desea la sanidad de su cuerpo, llamamos lo que no es a la existencia. Llamamos a las cosas que no son como si fuesen. Llamamos a la sanidad, a la bendición. Así actúa Dios, nuestro Creador. Llama las cosas que no son como si fuesen. Usted no tiene que verlo para creerlo. Usted no ha visto a Dios, pero cree que hay un Dios creador que hizo todo el universo. La fe cree lo que no se ve. Por ejemplo, Tomás no estuvo presente cuando el Señor Jesucristo entró a una habitación cerrada donde se encontraban los discípulos después de la resurrección del Señor. Veamos Juan, capítulo 20, versos 19 al 20. Juan capítulo 20, versos 19 al 20 y del 24 al 29. Juan capítulo 20, versos 19 al 20 y del 24 al 29. Dice así la palabra de nuestro Dios. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Verso 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, si metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y le dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás pensó que los discípulos habían visto un fantasma. Ahora Juan, sin embargo, aclaró que era el cuerpo resucitado de Jesús. No era un fantasma, ni un espíritu, sino un cuerpo genuino, aunque glorificado. 8 días habían sido el domingo siguiente, una semana después de la Pascua. Los lectores del Evangelio no vieron y creyeron. Nosotros, por ejemplo, no hemos visto, pero creemos lo que dice la palabra de Dios, porque Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribió la verdad sobre el Hijo de Dios. Bienaventurados los que escuchan el mensaje, los que están luchando por su salud y no ven la sanidad, los que no ven las cuentas pagadas. Son bienaventurados los que se atreven a creer en nuestro Dios cuando solamente hay su palabra, nada más. Número 3. Bienaventurados los que creen en Dios. Bienaventurados los que creen en Dios. Con Abraham fue distinto. Mira lo que Dios le dijo en Génesis, capítulo 12, verso 1 y verso 4. Génesis, capítulo 12, verso 1 y verso 4. Dice la palabra de Dios: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y el verso 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él.
y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Jehová le habló a Abraham mientras aún estaba en Mesopotamia. El Señor le dio una orden mediante un solo verbo a 4 áreas que debía llevar a cabo. Primeramente, debía irse de su tierra. Segundo, de su parentela. Tercero, de la casa de su padre. Y cuarto, a una tierra escogida por Dios. O sea, obedecer al Señor suele significar dejar una cosa para recibir otra mejor. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán, y Abraham obedeció. Le dijo Dios que tendría un hijo con Sara, pero Abraham trató de ayudar a Dios porque no entendía cómo Dios lo haría. Se llegó a la sierva egipcia Agar y tuvo un hijo y pusieron su nombre Ismael. Ahora Dios le había dicho a Abraham que tendría un hijo, algo que Abraham pensaba imposible por su edad. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Diga, para Dios todo es posible. Una vez más, para Dios todo es posible. Cuando Dios dijo a Abraham, tendrás un hijo de Sara, la matriz de Sara estaba muerta hace mucho tiempo. Dios dice, hermano, hermana, yo soy el que hace las cosas que no son como si fuesen. Yo soy el que da vida a los muertos. Yo soy el que puede vivificar sus piernas. Dios puede vivificar sus ojos nublados. Dios puede vivificar sus oídos sordos, sus sueños muertos. El Señor puede vivificar a los muertos. Amén. Sí. Y Dios comenzó a hablar a Abraham y a Sara como si tuviesen un hijo. Si usted, hermano, hermana, va a imitar a Dios, debe llamar las cosas que no son como si fuesen. Pero usted dirá, Pastor Arroyo, yo no puedo mentir, ¿no ve que estoy enfermo? Pero ¿qué es lo que dice Dios? Que por su llaga fuimos curados. Que por su llaga fuimos curados. Póngase de acuerdo con Dios. Llame las cosas que no son como si fuesen. Párese en la palabra de Dios. Dile a tu vecino, párate en la palabra de Dios. Dios no se complace con la pobreza. Dios se complace con la prosperidad, pero debe llamarla a la existencia. Si alguien está a su lado, no hay que llamarlo. Se llama lo que no está. Por eso, hermana, hermano, comience a actuar con las eternas promesas de nuestro Dios. Cuando los proclama con su boca, cuando confiesa la palabra de nuestro Dios y se alinea con la voluntad del Señor, pondrá ¿qué cosa? En movimiento, ¿qué cosa? Las fuerzas espirituales en un mundo invisible que le traerá una respuesta a la velocidad de la luz. La palabra de Dios funciona en el mundo espiritual. Un ángel vino a Daniel después de ayunar 21 días. Busquemos Daniel, capítulo 10, versos 2 y 3 y los versos 12 y 13. Daniel, capítulo 10. Daniel, capítulo 10, versículos 2 y 3. Luego 12 y 13. Dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Veamos 12 y 13. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido.
Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Daniel probablemente estaba afligido por la pobreza de los cautivos repatriados. Los samaritanos se opusieron a la reconstrucción del templo y la obra se había detenido. Entonces Daniel ayunó parcialmente, no porque la comida había sido ofrecida a los ídolos, sino para priorizar la oración. Por eso, ya los versos 12 y 13 nos dice, para poder resistir a este ángel, el príncipe de Persia, tenía que ser un príncipe sobrenatural, y para oponerse a los propósitos de Dios debía de ser maligno. Por lo tanto, era un espíritu demoníaco que procuraba influir sobre los asuntos políticos de Persia y luego entonces contraponerse a los propósitos divinos. Así es, desde el primer día, diga desde el primer día, hermanos y hermanas, el primer día que usted mencionó su necesidad, Dios lo oyó. Amén. Sí, pero hay fuerzas en la atmósfera espiritual que quiere detenerle las bendiciones de Dios para que usted no lo reciba. Satanás y la fuerza del mal quieren pararlo, pero los ángeles guerreros de nuestro Dios ganaron la batalla. Amén. Entonces ellos llegaron a traer la respuesta a Daniel. Gracias damos a Dios que los ángeles pelean por nosotros. Gracias a Dios que Él está a nuestro lado y tenemos su palabra. Gracias a Dios que Él siempre está con nosotros. Sepa que el primer día que Daniel hizo su petición basado en la palabra de Dios, su voz fue oída en los cielos, así dice la palabra del Señor, y la respuesta vino en camino. Ahora, ¿qué hará usted para salir de la situación en que se encuentra? No considere lo negativo, considere lo que Dios dijo, que Él no nos desampara. Amén. Juan 10:10. Juan 10:10. La palabra de Dios dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Muy bien. Cristo vino a la tierra en defensa de la vida mediante palabras y acciones. Se opuso a cualquier cosa, fuerza o persona que pudiera discriminarla. De igual manera nos llama a que hagamos nosotros todo esto a fin de poder tener el poder y preservar y engrandecer la vida de los que están a nuestro alrededor. Además de evangelizar, debemos trabajar para reducir la pobreza, la enfermedad, el hambre, la injusticia, la ignorancia. Más allá de su defensa de la vida del Señor Jesús, también vino para liberarnos de la muerte y ofrecernos vida y vida en abundancia. Mediante su muerte y resurrección, Cristo ha abierto una nueva dimensión de vida para toda la humanidad, para que todas las cosas sean hechas nuevas. Entonces, si la palabra de Dios dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, tómalo, créalo, confiéselo. El Señor dice, he puesto la vida delante de ti, la vida y la muerte. Elige la vida. Ahora depende de usted. Por eso llame las cosas que no son como si fuesen. Esto nos debe a nosotros sumergir tan profundamente en su mente
en su corazón, se debe sumergir en su espíritu. El Señor ha dicho: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Así es que escoge, elige la vida. Lee la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es que desarrolla la fe bíblica en tu vida. Amén. Bendecido, prosperado y victorioso. Nos vemos el siguiente domingo. Bendecidos y bendecidas.